En los medios de comunicación se imponen narrativas creadas en los laboratorios de la CIA y de la inteligencia de Estados Unidos, que para eso tienen a sus miles de funcionarios y gente muy preparada para esto, para la guerra mediática y psicológica, ¿no? Una de las líneas de mensaje ahora es la de imponer no solamente la opinión pública, vamos a decir, general, sino sobre todo en la izquierda. Imponer el mensaje de la traición dentro del proceso bolivariano y concretamente la traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro. Esto es lo que están tratando de imponer y hay que decir, y hay algunos papanatas que dicen ser de izquierda que lo están repitiendo como loros. Eso es increíble, eso es increíble. ¡Ojo! Yo no estoy diciendo que no haya habido traiciones, ¿eh? Que no haya habido gente que haya colaborado con la intervención, que yo estoy seguro que sí las ha habido. Pero el mensaje que están tratando de dar es, primero, que no hubo resistencia, cosa que es falsa. Por ejemplo, los 32 muertos de la Guardia Presidencial asesinados a sangre fría de nacionalidad cubana, porque como bien se sabe, con Chávez y con Maduro, la guardia personal, el equipo de seguridad de la presidencia está puesto por Cuba, por el Ministerio del Interior de Cuba y por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba desde hace ya 25 años. Hay unos acuerdos de cooperación médica, de cooperación en seguridad, en inteligencia, en educación, en cultura, etcétera, también de suministro de petróleo a Cuba. Y uno de los acuerdos es precisamente la ayuda en la seguridad. Bueno, pues se los cargaron a todos y se los cargaron porque combatieron. Exacto. Y combatieron también los militares venezolanos asesinados. Y el segundo argumento es el tema de la traición. De que Delcy Rodríguez, pues habría traicionado a Maduro, habría llegado a un pacto con Trump, estaría llegando a una serie de pactos con Trump, etcétera. No, Delcy Rodríguez y el resto del equipo, ahí lo veíamos en la fotografía, a todos, desde Diosdado Cabello hasta Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, etcétera, 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 todos están, por supuesto, tratando de negociar con Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Cuando tienes una pistola en la cabeza y cuando tienes secuestrado a tu presidente, pues tendrás que negociar y tendrás que tratar de llegar a algún acuerdo con los secuestradores, ¿no? Antes de que maten a tu familia, que en este caso no solamente es Maduro, es el pueblo venezolano. El pueblo venezolano, efectivamente. Y hay que respetar, porque el momento es sumamente difícil. Hay un matón con un misil apuntándote a la cabeza del pueblo venezolano, además con la ayuda de otros matones y terroristas, como algunos de los que hemos citado, y es un momento difícil, pero esto no tiene nada que ver con la traición. No. Esperemos que la resistencia de todo tipo le salga cara al gobierno de Estados Unidos, la resistencia del pueblo venezolano, en la forma que sea, de lucha armada, de lo que sea. Finalmente el imperio será derrotado. Eso no tenemos ninguna duda, porque la vileza, la sinrazón, el desprecio a la vida humana, el desprecio a las leyes, el desprecio al orden tanto que lo utiliza cuando le da la gana, el derecho internacional, etcétera. Esta es una estrategia también que puede que esté ahí activada, o que se esté utilizando la inteligencia artificial para una serie para adornar, no, para calzar este tipo de operación. Yo lo que veo, sinceramente, es un intento más de división, dividir a la fuerza bolivariana, a la fuerza revolucionarias de Venezuela, dividir y debilitar el apoyo popular, que es mayoritario, a la dirección bolivariana en Venezuela. Aunque el apoyo popular, hay que decirlo, que va en aumento. O sea, lo que es cierto es que, lógicamente, cuando tú estás trabajando en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, pues hay mucha gente que tenga miedo, ¿no? Porque esta gente va con todo, es decir, va a exterminar
a toda la Fuerza Armada Bolivariana, Nacional Bolivariana. Pero en las calles lo que se ve es todo lo contrario. Esto aumenta el nacionalismo, el patriotismo, digamos, el cierre de filas dentro del chavismo, a pesar de que haya gente crítica, etcétera, cierre de filas también de la oposición democrática, que está cerrando filas con el gobierno. Oposición democrática, no la de María Corina, que no es democrática. Esa tendría que estar fuera de la ley. Totalmente, totalmente.